Esta historia es la historia de un estudiante y tres maestros. Había una vez un estudiante que se decidió a emprender el camino espiritual y entonces para hacerlo abandonó su casa con cajas destempladas, diciéndole a su padre todo el mal que le había hecho y los pésimos valores que le había brindado en la vida, que realmente no le servían para nada. Y luego se alejó. Bueno, luego además de alejarse también se arrepintió de lo que había dicho, pero ese es otro proceso. El caso es que, llegado a un bosque, se lamentó mucho de lo que había hecho con su papá y le escribió una carta que tiró al río y que supuso un poco románticamente que quizás el río la llevara hasta su hogar y en algún futuro imaginario su padre pudiera leerla. Pero como ya sabemos que los corazones se comunican sin necesidad de letra escrita, pues su padre de alguna manera en algún momento la recibió, y como él, el resto de su familia. El caso es que nuestro airado estudiante recorrió un camino en zigzag a lo largo de montañas y más montañas hasta llegar a un templo donde averiguó que había en esa montaña y en ese templo un maestro muy sabio que podía enseñarle muchas cosas muy interesantes que le permitieran avanzar en el camino espiritual. Y aunque nuestro estudiante estaba lleno de vanidad y lleno de euforia y lleno de entusiasmo y lleno de, por qué no reconocerlo, de inteligencia natural, dijo, bueno, voy a ver qué puede enseñarme este maestro. Y fue y se introdujo en aquel templo y pidió audiencia y pidió obedecer la regla de aquel monasterio y de aquel maestro. Aquel maestro pues solo tenía un sirviente, no tenía ningún otro alumno en ese momento y lo aceptó de buen grado. Bien, el alumno comenzó a obedecer las reglas estrictas de este maestro, sus airados cambios de humor, sus más que airados repentinos cambios de humor, a veces airados, a veces dulces. Realmente el alumno iba entendiendo poco a poco la complejidad de aquel carácter, una persona ya con más de 70 años, iba intentando adaptarse y pensar, bueno, todo sea por el aprendizaje, todo sea porque en el conjunto de todas estas cosas tiene que haber alguna lección escondida que sea interesante para mí, para que cuando yo salga de aquí pueda tener yo mis propios acólitos. Y en aras de esto aguantaba y aguantaba. Claro, a lo que aguantaba se le iba crispando la espalda. Y el maestro cuando pasaba, ¡pah!, le atizaba en la espalda con su vara. Y el alumno decía, ay maestro, con que mires y observes que tengo la espalda así, con que me lo digas ya entenderé, no necesito que me golpees. Y el maestro le contestaba, aún necesitas golpes. Y él pensaba, ¿y por qué necesitaré golpes? Bueno, tras mucho meditarlo, más bien que meditarlo, reflexionarlo, se dio cuenta de que sí, muchas veces se dormía en la práctica y muchas veces despertaba de una postura totalmente tensa en la cual no quería voluntariamente estar, pero estaba, y de la cual tenía realmente que recuperarse para continuar haciendo una plácida práctica espiritual. De modo que, bueno, tampoco le parecieron mal los golpes despertador del maestro, al menos de vez en cuando. Bien, esto es solo una anécdota de las infinitas anécdotas que transcurrieron entre el alumno o estudiante y el maestro. Pasó por distintos periodos. Hubo un periodo en que francamente se rebeló y estaba malhumorado el estudiante ante todo lo que decía el maestro. Y todo lo que decía el maestro le parecía una tontería y una enseñanza ya anticuada. Y bueno, infinidad de cosas que producía la mente. Y a diario, o una vez por semana, o 2 veces por semana, volvía el estudiante a rendirse a los pies de su maestro interior, en realidad, a los pies del dominio de la mente, para decir, ¿cuántos monstruos he creado con mi mente? Los dejo ir. Me perdono totalmente por lo que he creado y reconozco que el maestro ha activado en mí todo esto. Bien, por mucho que uno se concentre en una enseñanza espiritual, a veces los monstruos están muy adentro, muy agarrados, muy encerrados y muy dispuestos a que no los hagáis salir. Se disfrazan muy sutilmente. Hay un momento que es clave, lo mismo que el momento de llegada, el transcurso de la enseñanza, es clave el momento de la partida. Es tan clave que reeditamos una vez más la salida del claustro materno, de la matriz, reeditamos una vez más la salida de casa,
y tienden a parecerse. Si nos fuimos con ira, probablemente, si no ha habido enseñanza, nos iremos una vez más con ira. Nos iremos con cajas destempladas, dando un portazo, recriminando, quejándonos, aborreciendo al maestro. Él no quería hacer esto, se imaginaba a sí mismo diciendo: maestro, creo que es el momento de partir. Y no se le ocurría qué decir. Incluso llegó a pensar en decir una mentira: es que he conocido otro maestro que enseña otra cosa. Nada, no puedo ser deshonesto, no puedo decirle esto a un maestro, porque entonces solamente con pensar en pronunciar esas palabras echo por tierra el tiempo que llevo aprendiendo aquí. Tengo que encontrar una manera. Maestro, creo que es el momento de partir. Pero ya sabía que el maestro, hábil como era mentalmente, le diría alguna pregunta que le dejaría bloqueado una semana más, buscando dentro de los laberintos de la mente una respuesta que no le perturbara, que no lo perturbara en el momento de responder. Clave dinámica, clave vital que indicaría que su respuesta era congruente, su respuesta era sana, brotaba del corazón y sobre todo de la sinceridad. No lo logró. Un día pidió para ir a comprar la fruta al mercado del pueblo y fue. Cuando estuvo allí empezó a pasear, hasta que vio otra escuela donde había otro maestro. Y una parte de su mente, como si fuera un pícaro que juega a las cartas y hace trampas, se escapó del resto de su mente y lo tentó. Le dijo: una escuela, puede ser una escuela interesante, puede ser una escuela donde conecten con alguna energía o con alguna enseñanza o con alguna sabiduría de última generación. Igual utilizan algún instrumento que tú no conoces, igual conocen alguna técnica novedosa que este maestro anciano que tú frecuentas no conoce. El caso es que pensando estos pensamientos, no sabe cómo, de pronto estaba ya dentro del nuevo templo y estaba informándose y preguntando acerca de los cursos que allí se brindaban y cómo se podía hacer para acceder a este templo y ser fiel de este templo y servir en él y aprender en él. Al salir de allí, una parte de él estaba llena de esa, ¿cómo le diré?, de ese placer negativo que dice Eva Villarracos. Estaba llena esa parte de ese placer negativo, ese... Cuando llegó a su templo, al de siempre, ya miraba a su maestro con un poco de displicencia, con un poco de distancia, quizás un poco con un aire de superioridad y quizás también con un poco de desprecio. Su maestro, que por algo era un maestro, en el momento que cogió la escudilla del arroz, sin mirarlo, le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Nuestro alumno, que sabía lo que se traía entre manos y lo que traía entre las cuatro paredes de la mente, tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener una respuesta airada. Pero la ira se filtró en el temblor de sus palabras y dijo: esta pregunta no la entiendo, no sé a qué viene. Y el maestro dijo: llevo decenios enseñando, también te he enseñado a ti. Y sabes que cuando alguien va a hacer algo, hay que invitarlo a que lo haga. Cuanto más tarde en hacerlo, más postergará el encuentro con su destino, que siempre lo tienes delante de tus ojos. El alumno, la verdad, como tenía un cargamento mental bastante potente y estaba bastante confundido con sus propios pensamientos, pensó: ¿qué demonios me querrá decir? ¿Qué indirecta me estará soltando? Porque hay un elemento central de la mente, que es que cuando estamos confundidos, creemos que son los demás los que nos confunden. Y seguramente los demás están absolutamente claros. Es nuestra mente que está confundida. El caso es que de cara al maestro dijo: ah, sí, sí, sí. Y el maestro simplemente lo miró, sonrió y dijo: ah, sí, sí, sí. El alumno tuvo que enderezar su columna para que
esa poderosa vibración de energía, no precisamente de paz ni de entusiasmo, recorrió su cuerpo. En ese momento, su lado de placer negativo tomó una decisión. Me voy de aquí. Y se fue. Se fue con cajas destempladas. Se fue al nuevo templo. Y en el nuevo templo, en los primeros días, se encontró a sí mismo hablando mal del antiguo maestro. Se encontró a sí mismo diciendo, porque mira lo que me ha hecho, cómo ha aprovechado de mí, cómo se ha extralimitado en sus funciones, me ha hecho trabajar por demás, he limpiado el suelo, he hecho esto, lo otro y lo demás allá. El nuevo maestro, que era sutil, y por eso tenía un bigotillo largo, le decía, ah, sí, oh. Y el alumno, poseído por esa furia que lo había arrastrado, como en su día de la casa del padre, de la casa del maestro, creía que aquellos eran una aprobación, y sentía en el fondo de sí que le entendían, sentía que lo comprendían, sentía que le aprobaban el haber dado ese paso, sentía que tenía toda la razón del mundo y que ahora sí, estaba en el buen camino. Es más, había encontrado realmente el propósito de su vida y la tarea central que contribuiría a que cumpliera con este propósito. Y su maestro, sutil, de bigotillo largo, le seguía diciendo, sí, hijo, sí. Bien, pues se le puede decir sí, hijo, sí mucho tiempo a alguien, pero tarde o temprano hay que decir algo. Y los maestros sí que poseen unas cajas destempladas, y cuando ven el momento adecuado en que el maestro interior del alumno puede aparecer, le hacen ¡fla, fla! Y se lo hacen aparecer. Bien, este segundo maestro, sutil como era, tampoco estaba muy dispuesto a estar aguantando esta cantilena mucho tiempo, de modo que cuando parecía que el duelo acabó o la herida se cerró, le dijo, bien, aplícate más en la limpieza de las salas, aplícate más en esto otro, y ve a vender los objetos del templo con más regularidad a la feria de la población local. Y bueno, una cantidad de tareas, pero claro, poseído por la furia, por el entusiasmo negativo con que estaba el alumno, no cayó en la cuenta de que llevaba meses y meses y meses quejándose, como si fuera una máquina parlante fuera de su propio cuerpo y haciendo el doble de tareas que en el templo antiguo, y además sin ningún acuerdo previo de palabra de que a cambio de tantas horas de tareas el maestro le enseñaría algo. No. Es que no sabía ni siquiera qué es lo que estaba aprendiendo. Entonces, claro, el cuerpo tiene una cualidad, y es que se cansa. Entonces el alumno iba a resurgir a través de sus cenizas con aquella furia que le caracterizaba, decir, este maestro me ha engañado. Pero claro, en la vida podemos engañarnos una vez o dos a nosotros mismos, pero no podemos hacerlo indefinidamente. Entonces, con dolor en el alma, tuvo que aceptar que se había equivocado y que tenía esas percepciones, y fue a rendirlas a los pies del maestro y le dijo, quizás con una sinceridad que no tuvo antes, maestro, me quiero ir de tu lado, siento que estás abusando de mí, siento que aprovechaste la ira que yo traía al huir del otro sitio y me pusiste a trabajar más que antes todavía, y que esto no me es de provecho. El maestro, que era sutil, le dijo, ¿tú estás escuchando tus palabras? El estudiante o alumno dijo, sí, claro que las escucho. ¿Y puedes saber exactamente en qué parte de ellas, de todas ellas, está tu enseñanza? No lo sé. Bueno, le dijo el maestro, entonces hagamos un pacto. La enseñanza es implícita a todas las tareas, pero tú no la has visto. De todas maneras, dentro de mí hay cierto amor que poseo hacia ti, que tengo hacia ti y que quiero manifestarte como alumno que yo mismo fui algún día.
entonces te daré una segunda oportunidad y haré algo que no hago con nadie. Podrás descansar un mes, no harás nada, serás tratado aquí como un rey. Te cocinaré patatas y nabos y sopas y caldos y te prepararé helados y postres deliciosos y te traeré regalos del mercado del pueblo. Yo mismo, el maestro del templo, te traeré todos estos regalos para ti, para conmover tu corazón y que entonces tu mente se abra y me tienes que dar una respuesta. Y así fue. El maestro a partir de aquel día entraba como si fuera un esclavo o un sirviente y servía a su alumno. Y iba al mercado y preparaba todo. Y le observaba. Nada más que le observaba. No hacía otra cosa. Y el alumno, en su habitación, encerrado meditando, o a veces divagando con la mente, empezó a pensar: ¿y si esto es una trampa? ¿Y si esto solo es un dulce que me dan para luego aprovecharse de mí? ¿Y si de esto no saco nada? Y así una infinita cantidad de y sí, de los cuales caía como de un terrado altísimo y se daba golpes, auténticos golpes mentales pensando: uff, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo, ¿dónde está la enseñanza? Y así se giraba, como si moviéndose físicamente fuera a encontrarlo, algo que puede que hubiera sucedido, pero que no sucedía en su caso. Que el maestro cada día lo servía, y cada día se aproximaba ese día crucial en que él tenía que dar una respuesta. Cuando faltaba un día se derrumbó, no pudo más. Se tumbó, lloró, imploró piedad y dijo: soy yo que está mal, no logro entender las cosas, me voy. De verdad, maestro querido, me voy y perdone que le haya hecho pasar este mal tiempo y le haya hecho perder el tiempo conmigo. Pero es que no entiendo. Y el maestro, benévolo como era, le dijo: sabes que no te impediré que te vayas, sabes que te alentaré siempre a que hagas lo que quieras, y en este caso también. No manifestaré pena, no manifestaré ira, no manifestaré ninguna emoción, solamente trabajaré con ellas. Y te deseo un camino interesante, lleno de aprendizaje. Lo que me alegra es que no te hayas ido con cajas destempladas y que aunque sea un poquito esta vez, hayas soltado de dentro de ti. Me alegro por mí y me alegro por el corazón de maestro que reside en mí y los corazones de maestros que ha habido en tu maestro anterior y seguramente en otros en otras vidas y en esta en tu propia familia. Hasta otra encarnación. Y se fue a sus aposentos el maestro. Entonces el alumno, totalmente agotado, cansado, cogió sus 4 cosas y con 2 lágrimas se marchó. Y caminó, no 1000 días, no, muchos más, hasta que oyó hablar de un nuevo maestro. Y se presentó ante aquel maestro, del cual decían que era dulce y que era amable, y le explicó su experiencia pasada. El maestro lo escuchó y sobre todo vio todo su contorno, todos los movimientos de su alma que inquietaban aún un poco el cuerpo y no lograban él que este cuerpo estuviera en calma, y le dijo: te acepto aunque me hagas lo mismo, y no obstante hacerme lo mismo sé que no será lo mismo. El alumno ya había aprendido a no cuestionar sin ninguna palabra de un maestro. En esos 2000 días que caminó, había aprendido a no pensar ya, a no tener cargamentos mentales cuando le daba una respuesta. Y con estas palabras entró en el templo, sin expectativas, sin el deseo de hacer una cosa u otra, sin preferencias por hacer una cosa u otra. Y sirvió, y meditó.
y pasó por todos los estados que un ser humano puede pasar en esta tierra. Alegría, entusiasmo, euforia, tristeza. Y sobre todos ellos cabalgó, porque todos ellos eran alimento o gasolina de la mente. Y encima de todos ellos cabalgó, y a todos ellos los domó. Y así estuvo mucho tiempo. Hasta que un día, que estaba totalmente en paz, tuvo un sueño muy hermoso. Soñó que podía enseñar. Soñó que de hecho estaba enseñando. Y se preguntó, ¿seré ya un maestro? Y volvió en él como la ilusión de un niño. Le preguntaré esto a mi maestro. Pero claro, en el camino espiritual ya se sabe que antes de preguntarle algo a un maestro, hay que chequearlo muchas veces dentro de uno para saber si la pregunta es útil y necesaria, si merece ser pronunciada y si nos conduce a algún sitio. Sobre todo esto, decidió que no preguntaría, que ahora sí que sobraban las palabras. Esa mañana preparó su maleta. Fue a ver a su maestro, se arrodilló ante él, hizo algo inusual. Le pidió permiso para acercarse y besarle la mano. Y así lo hizo, y así le fue permitido. Y le dijo, siento y veo claramente que mi tiempo ha llegado y que he de volver. Y el maestro dijo, ¿volver? ¿No has vuelto ya? Y él dijo, en mi corazón sí, pero en el mundo tengo que ir a un lugar. Muy bien, haz lo que tú quieras. Y lo dejó marchar. El alumno volvió sus pasos, desanduvo sus pasos de décadas anteriores y volvió al templo del primer maestro. Volvió a agradecerle. Y se quedaron mirando largo rato en silencio. En esto consistió todo el agradecimiento, en meditar juntos y sentir que juntos habían avanzado en la vida, aunque estuvieran separados, pero quizás más conectados que nunca. Esa tarde salió del templo, del que fue su primer templo, y empezó a recorrer los caminos con su maleta de mimbre, y sonriente como quizás hacía muchos años que no sonreía, como cuando era niño y escuchaba a su papá que lo entretenía con sus juegos y sus enseñanzas. Esa noche, cuando estaba cayendo la noche, se detuvo a un costado del camino y abrió sus cajas para comer algo. Cuando estaba comiendo, se acercó un chico que estaría entrando en la juventud, y le dijo, ¿es usted un maestro? Y él lo miró y le dijo, sí, soy un maestro. ¿Cómo lo sabes? Y el chico dijo, es que es muy extensa su fama. Cuentan en todos los pueblos cuánto se ha equivocado y cuánto ha aprendido usted de sus equivocaciones. Y ahora he venido a rendirme a sus pies y a equivocarme junto con usted y a aprender junto con usted. ¿Me acepta? Y aquella palabra fue como si el corazón del maestro se abriera como una puerta gigante en el cielo, y pasaron a través de ella infinita cantidad de imágenes procedentes de todos aquellos años hermosos de aprendizaje. Todo esto pasó por su mente antes de aceptar a su nuevo alumno, su maestro.